2, 1. Universidad del Istmo se posiciona como la número 1 en educación virtual, llegando al 100% del territorio nacional a través de la virtualidad y nuestras 7 sedes físicas en Colón, Panamá, Los Pueblos, La Chorrera, Santiago, Chitré y David, además de 2 universidades hermanas, Fundación Universitaria de la Andina en Colombia y Universidad San Marcos en Costa Rica, que nos permiten la movilidad estudiantil y de buenas prácticas, el intercambio cultural y la opción de títulos internacionales. En la Universidad del Istmo estamos 100% acreditados y seguimos cosechando el éxito gracias a nuestra tecnología de punta y docentes de alto perfil, que nos permiten ser reconocidos por el ranking FCO como una de las mejores universidades hispanohablantes con educación virtual en el mundo. Y durante el 2020 fuimos reconocida por el ranking Webometrics como la mejor universidad privada de Panamá. Ofrecemos más de 100 programas académicos de pregrado y posgrado en diversas facultades, impactando a miles de estudiantes en más de 20 países. Todos construidos con previa consulta de los más grandes generadores de empleos del país, con la intención que nuestros estudiantes cuenten con las habilidades y el conocimiento para insertarse de forma rápida en el mercado laboral. Entendemos que los profesionales modernos deben ir al ritmo de la tecnología y la reinvención del mercado, por lo que contamos con más de 30 cursos de educación continua y formación empresarial en diferentes ramas que permiten a los panameños y latinoamericanos estar a la vanguardia del conocimiento. Hoy contamos con más de 200 docentes de alto perfil local e internacional, capacitados en nuevas tendencias de la educación presencial, desarrollando aprendizaje colaborativo y con total entendimiento del manejo de plataformas digitales para brindar la mejor experiencia en educación virtual. Creemos en la inclusión y la transformación individual, por lo que contamos con la modalidad presencial, con amplios espacios recreativos, movilidad especial, conectividad en el transporte público y tecnología de punta para el uso estudiantil, con modalidad virtual para quienes deseen superarse desde cualquier lugar, con plataformas que permiten una experiencia más real, y la modalidad semipresencial que brinda flexibilidad, libertad y calidad educativa. Nuestra intención es una educación flexible, inclusiva y de alto rendimiento, que permita un excelente desarrollo en el campo laboral y el crecimiento personal, para que cada vez más panameños puedan lograr el éxito. Queremos ser parte de tu cambio. Queremos ser el motor de la reinvención que nos exige el día a día. Queremos verte crecer y lograr tus metas con nosotros. Buenas tardes. Sean todos bienvenidos a un nuevo ciclo de conferencias virtuales, en este caso de empleabilidad. Es para nosotros un gusto poder compartir con ustedes una nueva versión de este ciclo de conferencias de empleabilidad y emprendimiento de la Universidad del Istmo, donde acompañamos cada cuatrimestre a toda la población a identificar oportunidades de desarrollo profesional. En este ciclo estaremos potenciando tus oportunidades en el nuevo mercado laboral, como temática general que enmarcará cada una de los temas que hemos seleccionado y que aportamos de manera muy especial a cada uno de ustedes para generar valor
en la búsqueda de esas oportunidades. Hoy iniciamos este ciclo con el tema El nuevo talento y las empresas del futuro, a cargo de Ailín Benavides. Mi nombre es Carlos Carrasco y junto al equipo de la Subdirección de Desarrollo, Cooperación y Sostenibilidad de la Universidad del Istmo en Panamá, antiguo centro de trayectoria profesional, nos complace compartir con ustedes cada una de estas jornadas, las cuales son posibles gracias al apoyo de empresas como RH Vital, Manpower Group, Concerta y Nestlé, que reafirman su compromiso con la sociedad al acompañar a nuestros estudiantes, graduados y toda la comunidad en la búsqueda de oportunidades laborales, incluso fuera de nuestras fronteras. Es así que saludamos de manera especial a los estudiantes y graduados de nuestras universidades hermanas, Ariandina en Colombia y San Marcos en Costa Rica, quienes también participan de este ciclo de conferencias virtuales. Un fraternal saludo desde Panamá. Gracias, Carlos. Es un gusto poder compartir con ustedes este espacio de crecimiento profesional cada cuatrimestre. Mi nombre es Edna Estrada y quiero aprovechar para invitar a los estudiantes y graduados de la Universidad del Istmo de Panamá para que visiten de forma periódica nuestra bolsa de empleos en el enlace que le estaremos compartiendo en la sala de chat. De forma particular, también los invitamos a estudiantes, docentes, graduados de la universidad a participar en Soluciones de Mentes, una iniciativa que busca promover el emprendimiento social a través de soluciones innovadoras, de 4 retos a escoger. Arma tu equipo de 2 a 4 integrantes y participa. Las inscripciones son hasta el 23 de septiembre. Más detalles los tendrán en la sala de chat. También les recordamos que desde la Subdirección de Desarrollo, Cooperación y Sostenibilidad de la Universidad del Istmo en Panamá, trabajamos diferentes iniciativas para proyectar a nuestros estudiantes, graduados, en la economía y la sociedad, con herramientas valiosas que permiten garantizar el desarrollo profesional y aportar a la mejora continua y sostenibilidad de la comunidad. Cualquier consulta al respecto pueden escribir al correo de ctp@udelistmo.edu. Así es, Ena. En la Universidad del Istmo tenemos un gran compromiso con el desarrollo profesional de cara a la generación de oportunidades económicas de Panamá y la región, con un gran alto impacto social, porque también le apostamos a la sostenibilidad. Les recordamos a los asistentes que las preguntas a esta conferencia las pueden formular directamente en la casilla de preguntas que se encuentra en la aplicación de esta plataforma Teams, y estaremos atentos para ir recopilándolas y formularlas en el momento que ya estemos listas para formularlo a las preguntas de la conferencista. Le invitamos también a llenar el formulario de evaluación que estaremos compartiendo en el enlace de chat para que también nos ayuden a comentar cómo les ha parecido esta conferencia, para que también nos digan cuáles son sus expectativas y también otros temas que quisieran tener en este ciclo de conferencias. Ahora vamos a, sin más preámbulo, a presentar quién va a ser nuestra conferencista del día de hoy. Ella es Ailín Benavides, ella es socia directora y gerente general de RH Vital. Ella es empresaria y consultora en recursos humanos con más de 14 años de experiencia en asesorías integrales en gestión del talento. Es licenciada en Ingeniería Industrial con maestría en Administración de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez de Santiago de Chile. Es coach certificada y trainer para metodologías de eficiencia y productividad con experiencia como facilitadora y asesora de negocios. Su principal objetivo es conectar a las personas con el negocio y lograr organizaciones más productivas, rentables y con una cultura sana. Amante del café y la conversa alrededor del mismo, lanza en el 2018 Un Café con Ailín en su canal de YouTube, con el propósito de compartir experiencias y aprendizajes de diferentes personas en el mundo de recursos humanos y el emprendimiento. Así que, Ailín, bienvenida a la Universidad del Istmo. Es un gusto para nosotros que nos puedas acompañar en este espacio. Nuevamente, gracias por la oportunidad que nos brindas y el micrófono es todo tuyo. Gracias. Muchas gracias, Carlos y Ena, por la presentación y el espacio y la oportunidad de poder compartir con todo el público. Buenas tardes, damas y caballeros. Realmente para mí un honor estar frente a este público selecto de los diferentes participantes que existen. Y bueno, compartir este tema
cuando me dan o me asignan el nuevo talento y las empresas del futuro, yo dije, wow, para mí es un tema apasionante y un tema que hemos venido conversando dentro del equipo de trabajo en RH Vital por justamente todo el cambio y todo lo que sabemos que hemos vivido. Y quise para ustedes dividir este tema en dos, como quien dice, en dos partes. Uno, hablar de qué son las empresas del futuro o qué entendemos por empresas del futuro. Y segundo, luego hablar sobre ese talento para poder incorporarse o ser parte de las empresas del futuro. ¿Me escuchan bien, verdad? Sí, valídame, sí. Carlos. Perfecto, gracias. Entonces, pasando ya a nuestra primera y segunda diapositiva, Carlos, si me ayudas ahí te lo agradezco montones. Entendiendo un poco qué son empresas, vamos a ver un poquito de historia de manera rápida. Y es ver cómo ha afectado o qué es lo que ha sucedido a lo largo del tiempo que ha afectado realmente las organizaciones en las que trabajamos hoy en día. Siguiente. Empezando con un siglo muy, como quien dice, hablado, comentado y que sabemos que marcó un hito interesante e importante en toda la parte empresarial, es la Revolución Industrial, donde experimentaron la mecanización de talleres, de agricultura, se introdujo el transporte impulsado por vapor, existía lo que es el sistema de fabricación o procesos de fabricación más formales y hubo un avance significativo en las comunicaciones. Luego pasamos a un siglo XIX, donde, como dicen algunos autores, se organizan las empresas, se crean o surgen grandes bancos, las empresas crecen de manera exponencial y hay hitos importantes también, como el reemplazo del vapor por la electricidad y donde aparecen también inventos nuevos a nivel de maquinarias. En el siglo XX hubo un desarrollo de empresas multinacionales, donde no solamente encontrábamos nuevos materiales para fabricar y fuentes de energía, sino que también nos vimos muy afectados o nos vimos inmersos en el mundo de la Internet, de la automatización y computación. Luego pasamos al siglo XXI con una de las palabras más utilizadas y creo que todavía seguimos escuchando, y es la famosa globalización, donde definitivamente existe un cambio, una revolución informática con la nube, donde las empresas tienen los retos de reaccionar ante el mercado y entender cómo reaccionar ante el mercado y ante los mercados también multinacionales. Y, por supuesto, existe toda esta incertidumbre de qué pasa y qué no pasa. De acuerdo con estos conceptos y historias, y vemos como también un hito importante, y creo que todos me acompañan en este sentir, ha sido nuestra famosa pandemia a nivel mundial provocada por el COVID-19, donde realmente nos vemos como expuestos. Y hay un cambio sí o sí, querramos o no, llegó para revolucionar nuestro mundo personal y profesional. Entonces, de acuerdo a esta historia, de acuerdo a lo que ha pasado, me gustaría en estos momentos preguntarle al público. Tengo entendido que pueden contestar a través del chat y que Carlos se comprometió a ayudarme con esta parte. Y me gustaría que algunos de los participantes me comentaran, cuando ustedes escuchan empresas del futuro, ¿qué piensan? ¿Qué frase, qué palabra se les viene a la cabeza de una vez? ¿Qué es lo que piensan? Si abrimos ahí el chat para que nos comenten, encantada yo de poder escucharles también. Carlos, tú me vas diciendo sí, o me vas dando tu opinión, porque al final, como toca también conversar. Sí, así es. Acá, mientras que los participantes nos van compartiendo sus comentarios de la pregunta que formulas, la verdad que yo me imagino esa empresa del futuro llena de tecnología, robotizada por todos lados, con sistemas informáticos, con espacios de interacción virtual, con hologramas, que las reuniones virtuales ya no nos permitan no solamente tener estos espacios que estamos teniendo actualmente, sino que ganemos también dentro de la tecnología esa oportunidad de estar presentes, ¿no? Así es. Así es, a los participantes acá ya están llegando algunos comentarios. Empresas con avances tecnológicos, menciona acá alguien. A ver quién más se anima a compartir esas ideas de cómo ven esas empresas en el futuro, porque justo es el tema que nos reúne hoy, ver cómo proyectamos nuestro desarrollo profesional en esas empresas que ya no son tan del futuro.
Ya no, exactamente te iba a decir, antes tú me hablabas del futuro y bueno, yo no sé si se me va a caer la cédula o no, pero yo me imagino la cómica de los Jetson, yo lo siento, y aquellos que sepan y los que no son más jóvenes los invito a googlear. Pero cómo nos los ponía en su momento Jetson en una cómica, cómo eran las cosas en el futuro y exacto, toda la tecnología y antes, qué risa, pero existían las teleconferencias en esa cómica. Entonces yo me imagino algo como que muy lleno de tecnología, pero realmente estamos experimentando ese futuro ya hoy en día. Y ahí diste justamente en el clavo de parte de las cosas que estamos conversando el día de hoy. Coméntame si alguien más. Sí, por acá comentan varias, inteligencia artificial, comentan teletrabajo, comentan empresas con avances tecnológicos, también autos eléctricos, con alta capacidad de Machine Learning. Pienso también, acá nos comenta Abigail, que piensa que las empresas del futuro también van a ser empresas muy responsables socialmente, con una comunidad inclusiva, trabajo remoto o a distancia, empresas digitalizadas. La verdad que los comentarios están muy ligados a la tecnología y a esa oportunidad de innovación que incluso acá alguien también acaba de comentar como Joana, pero también es particular ese componente de sostenibilidad que justo en algunos espacios también hemos hablado y que me imagino debe formar parte de esa empresa, ¿no? Claro, y curiosamente, muchas gracias a los que participaron y pudieron colaborarnos con respuestas. Coinciden mucho con algunos de los resúmenes o lo que nosotros entendemos como empresas del futuro. Y lo interesante, y lo dejo como una pregunta de reflexión, es, ¿no es parte de las cosas que estamos viviendo hoy en día ya, como lo mencionaste y lo mencionamos Carlos? Algunas de esas cosas ya vemos indicios de toda la parte de inteligencia artificial, de digitalización, de automatización de procesos y también de la parte de sostenibilidad y cómo cada vez las empresas se interesan más. Entonces, a mí hoy traje estos conceptos de lo que para nosotros puede significar empresas del futuro, entendiendo también o complementando que ese futuro es hoy. O sea, que ya estamos viviendo y lo que venía trabajándose, se aceleró, creo que de manera exponencial con lo que acabamos o lo seguimos viviendo después de esta pandemia del COVID-19. Y justamente eso, empresas digitalizadas, empresas que transforman esos procesos análogos y objetos físicos en digitales, de acuerdo a un último estudio que Ericsson hizo, donde de los encuestados, la mitad de los tomadores de decisiones menciona que la productividad y la rentabilidad son los principales beneficios de la digitalización. Otra característica sería el trabajo a distancia, que todos los que pudieron tuvieron esa oportunidad de seguir trabajando e incluso conversábamos con el equipo de la Universidad del Istmo hace poco, conseguir trabajo en la pandemia, todo ha sido a distancia. Y este mismo estudio de Ericsson menciona que para el 2030, parte de los encuestados espera que alrededor del 60% del trabajo administrativo se realice fuera de las instalaciones de la empresa, imagínense. Y por supuesto, lo interesante y el impacto tan importante en esto es que esto conlleva un cambio, por no decir una revolución, en la cultura laboral. Otra característica sería una economía colaborativa, que ante el cambio de el panorama empresarial, las organizaciones van a evolucionar o están evolucionando en su estructura actual, entiéndase su estructura organizacional, organigramas y puestos. Y va a pasar, o lo que está sucediendo y las tendencias que se escuchan, es que va a pasar de una estructura basada solamente en puestos de trabajo a una que se centre en tareas. Y esto es un cambio muy, muy grande y significativo a nivel de las compañías y de liderazgo. Conlleva realmente un reto, porque debemos buscar un reto en la forma de buscar talento de las compañías, en la forma de trabajar, en otras palabras también en cómo llevamos nuestras relaciones laborales. Así como también es un reto para cada uno de nosotros como individuos y para los participantes de cómo vamos a aprender y desarrollar diferentes habilidades. Otra característica es esa expansión internacional, tanto en clientes como el talento. A veces pensamos que la expansión solamente es a nivel de clientes de la compañía, pero también eso nos abre el panorama de que nosotros, las empresas, podemos buscar talento a nivel internacional y que ustedes como buscadores de oportunidades laborales también lo pueden hacer a nivel internacional. El liderazgo horizontal, un poco relacionado a lo que conversaba sobre esa economía colaborativa y de cómo los líderes tienen esa responsabilidad de generar esas acciones que van de acuerdo con los nuevos valores del mundo de negocios y que conlleven, y esto para mí tiene un impacto importante, que conlleven delegar el poder de forma activa a sus empleados.
En un ejemplo, es que Unilever, por ejemplo, tiene el 20% de los altos cargos de Unilever, ellos le denominan o lo conocen como libre localización, lo que significa que las personas que aspiran a estos puestos pueden residir en cualquier lugar del mundo. Esto definitivamente fue un cambio en la forma de trabajar de Unilever porque formó a su fuerza laboral o forma a su fuerza laboral en los objetivos del negocio, en cómo trabajar y colaborar de forma remota y también cómo gestionar y participar de equipos virtuales. Definitivamente, los líderes del siglo XXI tendrán que dar esa autonomía a los empleados interesante y también tener la confianza de que esta fuerza laboral y que los colaboradores o empleados van a tener ese buen manejo o no van a abusar de esa libertad que se les da de tiempo y de poder entregar tareas en base a objetivos y no solamente cumplimiento de horarios. Y por último, lo mencionó Abigail, con su comentario también, el énfasis en esa responsabilidad social y en esa preocupación que tienen las empresas de disminuir emisiones, de usar energías renovables, de ahorrar energía. Es una mayor preocupación por ese impacto que existe en el ambiente y en la sociedad. Entonces, siguiendo, ¿qué implica? O si yo veo esto como en resumen, ¿qué implica que existan las empresas del futuro? Y yo lo resumo como 1, en una evolución de los entornos de trabajo. En 2, en el cambio en la forma de comunicarnos y de llegar a nuestros clientes internos y externos. 3, las diversas formas de desarrollarnos planteando nuevas competencias para los profesionales. Y aquí entramos en la segunda parte de la conferencia. Yo les decía, le voy a partir en parte número 1, parte número 2. Sería las empresas del futuro, de las cuales ya hablamos y ustedes me tuvieron la oportunidad también de contribuir y les traje yo el concepto de empresas del futuro. Y ahora vamos a enfocarnos entonces en esos nuevos retos. Pero antes de las características, Carlos, para que no se copien, porque viene otra pregunta. Y es un poco cuando ustedes les dicen... la diapositiva. Exacto, gracias. Cuando ustedes como participantes le dicen, ok, ahora el talento tiene que aprender nuevas cosas, existe un nuevo talento, ¿en qué piensan? ¿Qué para ustedes es un nuevo talento? Y me encantaría escuchar a la población más joven de nuestra audiencia, porque también eso nos suma un componente de edad que por supuesto agrega interesante los retos que tenemos las organizaciones. ¿Qué piensan o qué se les ocurre que puede ser un nuevo talento? ¿Qué conlleva? Sí, mientras esperamos las participaciones, yo también quiero participar, Aileen. Para mí el nuevo talento es muy ligado a esa empresa, ¿no? Tiene que ser alguien con una apertura tecnológica constante, de adaptación, una persona que también sea empática. Creo que ahora la pandemia también nos ha llevado a entender que la empatía es un aspecto importante en cada uno de los elementos que desarrollamos en nuestros espacios laborales. Acá ya están llegando las respuestas. Alguien por acá dice, Eugenia dice, habilidades fortalecidas. Ese nuevo talento es alguien que tendría habilidades fortalecidas, abiertos al aprendizaje y a los cambios, justo lo que mencionábamos. Por acá también menciona el trabajo en equipo. Vamos a ver. ¿Cómo consideran ustedes que debe ser ese nuevo talento? Justo uno de los temas que nos reúne, Aileen. Exacto, sí, ahí lo puse a reto porque es importante conocer, Carlos, esa expectativa o perspectiva que tiene la gente también. Y a veces pensamos, porque a veces tenemos estos conceptos como que están como muy arriba, uno lo siente como que están en otro planeta y realmente son conceptos que manejamos todos los días. Y es un poco también ese propósito de darnos cuenta que no estamos muy distantes, porque la realidad no es muy distante de lo que tal vez se necesita o se está trabajando. Así es, por acá nos llega también que es una persona multifacética, bilingüe, con aptitud y adaptación de la ocupación, una persona proactiva con deseos de aprender de todo, apertura al aprendizaje, me encanta esto, adaptativo también,
acá también nos comparten, es aquel que está actualizándose constantemente, los tiempos siempre van cambiando. Por acá alguien menciona personas activas, curiosas, creativas, dispuestas a resolver retos, habilidades sociales, adaptabilidad al cambio, flexible, inclusivo, empatía, que sepan utilizar muy bien la tecnología, medios audiovisuales sobre todo. Y acá alguien menciona manejar nuevas tecnologías, también muy alineado a lo que comentamos, todo lo referente a la automatización. El nuevo talento nunca quiere parar de aprender. Excelente. Carlos, me encantan los aportes que estamos teniendo de la audiencia. Gracias por la participación y animarse también a poner sus comentarios. No dista mucho de lo que estaremos discutiendo en base a estas características que tienen los nuevos talentos. Y juntando todo esto que también mencionan, es una responsabilidad, sigue siendo una responsabilidad de la compañía, porque debe existir coherencia entre el propósito y las acciones, y eso lo está exigiendo mucho nuestra nueva fuerza laboral. Es un reto para gestionar este talento con estas cualidades y este nuevo talento que se está insertando en el mundo laboral. Esto nos lleva como compañías, obvio, a repensar estos temas de compensación total y a invertir en herramientas y recursos, ¿no? Entonces, justamente gracias por las características y yo lo quise trabajar en base en características y luego cómo estas características las podemos traducir en competencias, ¿no? Entonces, empezando con esas características que tienen que tener este talento, este nuevo talento, estos talentos dentro de también estas organizaciones llenas de retos y de nuevas formas de trabajar, está la curiosidad. Y es justamente ese nivel de interés y de persistencia de conocer las cosas. Preguntar, 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 preguntar. A veces pensamos o tenemos ese concepto errado de que pregunta, van a pensar que no sé, que soy ignorante, y bueno, hay una famosa frase que dice que es mejor pecar de 1 minuto de ignorancia que toda la vida. Entonces, definitivamente la curiosidad es una de esas habilidades que nuestros nuevos talentos tienen y van a tener que trabajar en estas empresas del futuro. Por supuesto, comunicativos, resolutivos, o que al final resuelvan, y no sería resolver por resolver, sino que resolver en base a un propósito o a una intención, con facilidad, y lo mencionaron también parte del público, para adaptarse a los cambios, en especial en estos ambientes flexibles de trabajo. Y creo que si nos vamos por ese tema, hay X cantidad de historias de lo que le ha pasado o a alguien o a algún compañero de trabajo en clases virtuales y en trabajo virtual. Por supuesto, familiarizados con la tecnología y los datos y el manejo de datos y de información para tomar decisiones, orientados a un trabajo colaborativo e importante, con una capacidad de tener un balance vida-trabajo, porque definitivamente este trabajo flexible y el famoso teletrabajo que vino para quedarse nos demuestra un reto individual de poder poner esos límites y esas barreras de lo que es trabajo, lo que no es trabajo, lo que es casa, y conlleva muchas otras también competencias que a nivel de compañía hay que practicar. Por último, comprometidos y empoderados, y alguien hablaba de esas ganas de no quedarse tranquilo, de seguir, de ser proactivo, y es un poco a lo que también va ese compromiso y ese empoderamiento que conversamos. Entonces, en base a estas características, yo sí quise traerles 7 competencias. Yo sé que tal vez digan, para mí son las que resumen o son esas nuevas competencias, además de las que ya conocemos y que son muy famosas en nuestro ámbito laboral y que son muy exigidas también al momento de la búsqueda de empleo, competencias que nos dan entender ese nuevo talento y qué habilidades que tiene que tener el nuevo talento, por así decirlo. Y una competencia no es más que esa capacidad que tenemos para desarrollar algo, y en otras palabras es esa aptitud que tienen las personas, que está formada por capacidades, por habilidades y destrezas, y con la que contamos los seres humanos, nosotros, para poder realizar una actividad o cumplir un objetivo dentro del ámbito laboral, académico o interpersonal. Y dentro de esas capacidades, la primera que les traigo y les menciono es esa capacidad de aprendizaje. Lo mencionaron también y estoy muy de acuerdo. Es esa autonomía para gestionar el propio aprendizaje de manera estratégica y flexible, en función a las necesidades y propósitos. Es un proceso de adquirir conocimientos, habilidades, actitudes o valores a través del estudio y la experiencia. Y hoy en día, y el mejor ejemplo es, creo que todos aquí, no, sin excepción, podemos decir que
durante este año una de las oportunidades o de las cosas positivas que podemos sacar fue la cantidad de aprendizaje o información a la que hemos tenido acceso. Y sé que la Universidad del Istmo estuvo muy enfocado también en ser parte de estas entidades, organizaciones que contribuían con esta formación durante la pandemia. Muchos asistimos a cursos gratuitos, a webinars y a diferentes talleres y seminarios que hasta gratuitos estaban, y era cómo invertíamos el tiempo. Incluso estoy segura que más de 4 o más de 5 aquí, sino que el 100% de la sala, estuvimos en algún live de Instagram, de Facebook o de LinkedIn con algún tema de nuestro interés. Entonces, lo que yo quiero invitarles en conclusión de esta competencia es que ese aprendizaje sea intencional y que obedezca a objetivos personales y a objetivos profesionales. Como segunda competencia está la de la manejo de información, CMI por cómo la conocen en varios diccionarios de competencias, la competencia para manejar información, y es ese conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que una persona debe poner en práctica para identificar lo que se necesita saber en un momento determinado, buscar efectivamente esa información, determinar si esa información es útil para poder solucionar los problemas que existen dentro de diferentes contextos, que son reales, son en la vida cotidiana o también puede ser a nivel profesional. Y esta competencia cobra importancia al tener tanta información a la mano, literal a la mano a través de nuestro teléfono móvil o cualquier dispositivo, o a la mano también a nivel visual, físico, a nivel de nosotros. Y ahí igual los invito a ser intencional con la información que manejan. A veces puede ser abrumador la cantidad de información que tenemos, pero asegúrate de que haya una intención, un propósito detrás de esta información que recopilas, que lees, que investigas, y que sean de fuentes confiables, que eso es súper importante. La tercera competencia que debe tener los talentos para ingresar a las empresas del futuro es la visión estratégica. Una competencia un poco compleja, es una capacidad para comprender ese entorno en el que se encuentra el negocio, el emprendimiento, la organización para la que trabajas o en la que estás, y encontrando esas soluciones a problemas que ocurran, incluso antes de que estos problemas ocurran, y poder proyectar los recursos necesarios o poder proyectar qué eventos o actividades pueden interferir en el cumplimiento de esas metas. Como decía, es una de las más complejas, de las más buscadas, y de que a nivel de las compañías, a niveles ejecutivos, se exige ya que alguna persona que se incorpora venga con esa competencia o la desarrollan dentro de la compañía, porque también va ligada mucho a ese conocimiento del negocio y del contexto en el que se encuentra. Y en el lenguaje informal, a mí me gusta llamar esta competencia ver el bosque y no solamente el árbol. O sea, poder tener esa capacidad de ver qué sucede alrededor mío, tener esa capacidad de ver más allá de mi puesto de trabajo, de mi departamento, de mi empresa, de mi comunidad e incluso de mi país, porque hoy en día es lo que también el mercado exige. Entonces, esa visión de poder, como quien dice, levantar la mirada y ver qué elementos, qué recursos, qué actividades, qué acciones afecta entonces las compañías o la actividad que yo hago día a día. La siguiente sería la adaptación al cambio, que no es más que esa predisposición para adecuarse a situaciones nuevas o cambiantes. Reaccionar positivamente y aceptar, entender o introducir nuevos puntos de vista cuando la situación así lo precise. Escuchamos tanta información y creo que me acompañan en ese sentido, de que tenemos que ser resilientes, adaptarnos al cambio, pero realmente esto ¿qué implica o qué significa? Tener una buena actitud ante el cambio, y aunque no nos guste, el cambio comienza en nosotros y en ver esa actitud que hay ante lo que sucede. Y esa actitud que tenemos desde entender que el cambio ocurre sí o sí. Yo creo que nadie ni tenía pensado que algo como el COVID-19 podía generar tantos cambios a nivel desde personal, familiar, profesional, organizacional y todos los ámbitos y contextos y roles que tengamos hoy en día. Y aunque pudimos crear mucha resistencia y una negociación ante ese cambio, nos tocaba aceptarlo en algún momento determinado y afrontarlo y abrazarlo de la mejor manera. Entonces, primero sería esa actitud ante el cambio, aunque no nos guste, y esa apertura que las cosas van a cambiar sí o sí. Esto conlleva modificar, si fuese necesario, nuestra propia conducta para alcanzar determinados objetivos. Cuando surjan dificultades, cuando haya nueva información, cuando haya cambios en el medio, en el entorno exterior, con los mismos clientes que manejamos dentro de la organización o requerimientos del trabajo.
en sí. Dentro de las siguientes ya y las siguientes competencias en esas mismas está la parte de organización y planificación, y es la competencia que despliegan estas personas que tienen ese deseo y habilidad para planear el trabajo y mantenerse organizado. Las habilidades organizativas y de planificación son esenciales para el éxito a lo largo de cualquier negocio. Es pensar en curso de una acción de manera lógica y secuencial, que facilita el alcanzar los objetivos manteniendo hábitos de organización para llevar a cabo. Y un ejemplo o algunos tips que nos ayudan a organizarnos y a planificar, yo siempre converso con mi equipo de trabajo, es escribir. Escribir lo que hay en la mente y revisar lo que uno escribe, porque puede hacer muchas listas de tareas, de agendas, de acciones, pero si no las revisa, no las va a llegar a ejecutar. A mí me gusta mucho para el tema de organización y planificación la metodología de David Allen, GTD por sus siglas en inglés, que es Getting Things Done. Y GTD no es más que un sistema de gestión que se basa en el principio de que una persona necesita liberar su mente de las tareas pendientes y guardarlas en un lugar. En pocas palabras, es sacar lo que tienes de tu mente, por eso hablaba yo de escribir, y colocarlos en un lugar seguro y que periódicamente lo revises para poder organizarte. Siempre recomiendo yo escribe, porque lo que está en la cabeza se olvida. Y bien lo dice también David Allen en su dicho, en su frase famosa, de que nuestra mente se hizo para generar ideas, no para retenerlas. Entonces, ahí los invito yo a buscar algunas herramientas de planificación y organización, la que más también pueda, como quien dice, hacerte clic en alguna manera y de tu forma de trabajar. Siguiente, la inteligencia cultural. Este es un tema, una competencia que tiene como 15 años ya dando vueltas, y no es más que esa capacidad de interactuar con eficacia y de forma fluida en diferentes contextos o desafíos culturales. En palabras sencillas, es trabajar con otras personas y otras culturas, y implica ser consciente de costumbres, palabras, estilos, tener empatía, tolerancia y estar abierto a aprender. Y aquí les quiero traer una anécdota, porque David Livermore, que es un experto en inteligencia emocional, incluso es autor de un bestseller que se llama Driven by Difference. Él tiene una teoría de cómo se maneja la inteligencia cultural, ¿no? Y la define con, como quien dice, 4 habilidades. Él habla de la curiosidad, del conocimiento, que es ese entendimiento de las diferencias, o sea, qué nos hace diferentes a nivel de culturas, de costumbres, de la estrategia cultural. Esto lo coloca mucho para líderes principalmente, y es usar esa curiosidad y ese conocimiento para crear estrategias, para estar preparados para estas diferencias y para manejar diferentes culturas y costumbres. Y por último, la acción, que es cuando es como una etapa de adaptación. Y lo interesante que David habla en su libro es que esta adaptación no es al 100%, no es que yo me adapto 100% a la cultura, sino que es tener esa capacidad para poder encontrar ese punto medio donde hay una adaptación, pero también hay que entender esa cultura y hasta dónde me adapto. Entonces, a mí me lleva una anécdota súper interesante, porque cuando tuve la oportunidad de estudiar en la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile, yo me acuerdo que las primeras semanas, o sea, existíamos y hablábamos del choque cultural y de la resistencia que había ante, no sé, de pronto no había papitas en el McDonald's, por ejemplo. Eso era como ilógico. O el frío, o que no me entendían. A mí las primeras clases Entonces, estos retos y lo que quiero traer con esta anécdota es que una de las cosas que habla David en su libro es que nadie nace con inteligencia cultural. Se desarrolla completamente. Y es algo a los que yo los invito y los reto hoy en día a plantearse cómo manejan ustedes esas diferencias de culturas, de costumbres dentro de la organización. Todavía estoy en la anterior, Carlos, gracias. Y de allí a plantearse si al final es algo que está a su favor o es algo en lo que pueden trabajar para poder adaptarse a estas nuevas empresas del futuro. Y por último, y no menos importante, para mí la competencia de orientación al cliente, que es esa capacidad que demuestran las personas de satisfacer las necesidades de nuestros clientes, internos y externos. Se basa en demostrar una alta efectividad en el servicio con una alta habilidad para trabajar con las emociones negativas, propias y los demás, y de incomodidad de otros, y finalmente con una actitud de servicio imperecedera.
no es solamente una frase, o sea, la frase de el cliente es primero, o el cliente lo que pida, o el cliente siempre tiene la razón. Para esto se vuelve realidad o no se vuelve realidad, y es muy como que siempre ha sido un tema de discusión, pero creo que lo que saco y lo más importante de esto es que hay que entender qué es lo que realmente agrega valor a mi cliente, interno y externo. Y como dice David Ulrich, el valor está en los ojos de quien recibe, no de quien lo da. Y para poder desarrollar una competencia de orientación al cliente, no es solamente lo que podemos ofrecer, es lo que nuestro cliente necesita, quiere, desea o le funciona en un momento determinado. Quisiera cerrar con la frase, ahora sí, a la última diapositiva, Carlos, porfa, de André Magno, que es el CEO de Mercer de México y Latinoamérica, con el que cierra él su último estudio de tendencias globales del 2021, que dice así. Carlos, ¿me pasas a la siguiente, por favor? La pandemia no ha cambiado el pilar crítico de sostenimiento de las organizaciones, que son las personas. Bajo una nueva normalidad que se desarrolla a pasos acelerados, el éxito de sociedad y de negocios dependerán de transformaciones en las relaciones y en las formas de trabajo, más empáticas, más sostenibles, equitativas e inclusivas. Yo les agradezco mucho el espacio. Ahora voy a abrir el espacio a preguntas y respuestas, que sé que es lo que sigue, y para eso sé que tengo a Carlos y a Ana que van a estar conmigo. Gracias. Muchas gracias, Ailín, por tu participación. La verdad que ha sido una excelente conferencia en la que hemos reflexionado mucho sobre esa empresa del futuro. Si la empresa ya está aquí, cómo es y cómo debe ser y cómo es ese profesional que queremos vincular en esos espacios, ¿no? Yo creo que acá este espacio, y para tener este punto de partida para todo lo que es potenciar el talento en el nuevo mercado laboral, ha sido un excelente inicio, y yo creo que acá con las preguntas que ya nos están llegando vamos a poder seguir reforzando esta interesante reflexión que venimos haciendo. A los participantes les recordamos que pueden hacer sus preguntas en la sala de chat de aquí mismo de la plataforma Teams, y nosotros vamos a ir comentando acá las preguntas. Y también quería comentarles a los participantes de Panamá principalmente que por favor llenen su asistencia en el registro que se ha enviado en el enlace web que se comparte en la sala de chat, para que podamos tener después del ciclo de conferencias una sesión de seguimiento de todos estos aprendizajes que vamos a tener en este ciclo. La idea es poder dar seguimiento a esos aprendizajes que en este interesante ciclo vamos a tener. Así que no dejen de llenar ese formulario de asistencia para que puedan compartir con nosotros en esta sesión extra que vamos a tener en este ciclo de conferencia. La primera pregunta es, ¿qué tendrían que desaprender aquellas empresas que aspiren a convertirse en una empresa del futuro, Ailín? ¿Qué se debe desaprender en esa empresa? Yo creo que una de las cosas más fuertes es la forma actual de trabajar. Muchas compañías todavía seguimos trabajando con procesos y sistemas de la era industrial, y definitivamente hemos cambiado a una era de información, y en el desaprender está esas formas de trabajo, a esa relación, a cómo nos relacionamos con nuestros colaboradores. Esto ha sufrido un impacto interesante porque estamos viendo y vamos a ver desde trabajos temporales, trabajos, algunas que no son formalmente una relación laboral, sino por tareas y por algunas asignaciones, que no sería como quien dice en planilla. Entonces, para mí desaprender esas formas de trabajar actualmente muy antiguas es uno de los principales retos que vamos a tener como organización. Gracias, Ailín, por esos aportes. Tenemos otra pregunta que nos llega y dice, ¿cuáles consideras serían los principales pasos que tendrían que dar los líderes que aspiran a conformar una empresa del futuro? Esos principales pasos para mí está dependiendo si la empresa existe o no existe, y conformar, yo siempre digo que todo empieza por entender dónde nos encontramos como compañía. Yo soy, ahí se me sale lo consultora, pero entender como un diagnóstico, empezar, ok, ¿dónde estoy como compañía? ¿A dónde quiero llegar?
¿Y qué es lo que necesito entonces para llegar a eso? Siempre definir ese norte hacia dónde voy. Y entonces voy a ir, como quien dice, creando esos pasos, o esas actividades o esos proyectos que haya que desarrollar para llegar a esa empresa del futuro, siempre partiendo, como quien dice, de una base o de entender qué hay. Y conlleva igual procesos, sistemas y personas. Excelente, excelente. Acá recibimos una pregunta de uno de los participantes que trabaja puntualmente en un empleo door to door, de puerta en puerta. ¿Cómo debo abordar al cliente? ¿Cuál debe ser mi actitud? ¿Cómo calar con el cliente? Quizás yo creo que la pregunta va muy en el contexto actual, que estamos todos muy aprensivos a recibir personas o atender personas. ¿Cómo sería este abordaje según tu mirada, Aileen? Yo diría ahí entender tu mercado. Si es algún toque en frío, se vuelve un poco más reto, por no decir que complicado, pero si son clientes que ya conoces, abórdalos, entiéndelos, búscalos, dales cariño, digo yo, busca entender en qué situación están, cómo se sienten, si es agradable que los veas. Hay gente que te dice de pronto, sí, ven, yo te recibo con todas las reglamentaciones y con todas las medidas de bioseguridad, o te atiendo en mi puerta, o no, tengamos una conferencia virtual. Entonces, yo diría ahí, la forma no es asumir ni inventarse qué quiere el cliente, sino entenderlo. Y eso se logra preguntando. Si es un público al que tienes acceso y puedes hacer. Si no es tan uno a uno, porque es mucha gente, invéntate una encuesta en Google Forms, invéntate una encuesta en WhatsApp, invéntate la forma de lograr, como quien dice, entender qué hay en esa mente de tu cliente para saber qué le funciona. Porque también estamos evolucionando a esa forma de vender, de simplemente ofrecer productos y entender también qué es lo que el cliente quiere, a generar esas relaciones que eventualmente entonces conllevan una venta. Gracias, Aileen, por esos aportes y tips que son muy importantes para los que están vendiendo puerta a puerta en medio de esta pandemia. Tenemos otra pregunta que nos llega y dice, ¿qué herramientas están al alcance para potenciar oportunidades en el nuevo talento? Bueno, hay infinidades de herramientas. Hay muchas herramientas tecnológicas, tanto gratuitas como plataformas. Una de las, por ejemplo, las inversiones que algunas de las compañías están haciendo, depende mucho del tema de presupuesto también, es en plataformas de e-learning, en plataformas de aprendizaje, pero hay herramientas, pueden ser, LinkedIn, por ejemplo, tiene plataformas muy fuertes de seminarios, de talleres, apoyarse con entidades como la Universidad del Istmo, que tienen programas actualizados y que se preocupa por esa actualización de sus estudiantes. Y más que todo yo me inclinaría a herramientas a nivel de la parte de tecnología que existen, ya están al alcance, son mucho más fáciles, incluso oportunidades de tomar cursos, no solamente desde Panamá, sino que también a nivel de internacional, desde otros países. Entonces las herramientas, yo pienso que existen tantas, como decía yo, hay tanta información que a veces nos podemos abrumar, que yo creo que es ir encontrando las que se adaptan también a nuestra forma de aprender y a nuestro tiempo también, a los recursos con los que nosotros también como que contamos realmente. Y existen desde las redes sociales y plataformas gratuitas hasta algunas plataformas ya pagadas, hacia aplicaciones que también tienen alguna serie de contenidos. No pasan de moda para mí los libros, todavía yo ando por ahí con un librito impreso, si bien hay muchos libros, todos digitalizados, para mí a veces el papel no pasa de moda, y por ahí de vez en cuando me gusta leer mi libro en papel y rayar un poco. Entonces, las formas de aprender, creo que se abre un panorama de opciones para nosotros, locales e internacionales, lo que nos da la ventaja también de escoger cómo queremos aprender, en cuánto tiempo queremos aprender, cuántos recursos queremos invertir. Excelente, así mismo es. Yo creo que la virtualidad nos permite ahora todo ese horizonte de posibilidades que podemos ampliar en torno a estos nuevos espacios, ¿no? Son espacios de aprendizaje completamente diferentes a los que veníamos realizando y que no dejan de ser efectivos también, ¿no? Acá quería compartirte una consulta más que todo y es muy rápida. Si puedes repetir el nombre del autor de inteligencia emocional que comentaste en tu presentación. El de inteligencia cultural, emocional. El de inteligencia cultural.
Es Daniel, ya te digo que es Daniel Livermore, como liver, como si fuera yo, y más. Livermore, él tiene 2 libros, el último es Driven by Difference y tiene otro de inteligencia cultural. Él incluso tiene un CQ Assessment, que le llama a él porque en realidad es cultural, como si fuera IQ, pero cultural, CQ Assessment, y tiene un par de preguntas también para que cada uno se evalúe a nivel de cómo está con su inteligencia cultural. Y tiene toda una teoría y un desarrollo de este tema, recomendado. Excelente. Vamos con una pregunta y es justo uno de los comentarios acá también que queríamos compartir, cómo hacer esa división en el teletrabajo, porque acá una de las preguntas o inquietudes también que se comparten es que no hay una división de horarios en torno a ese espacio que se lleva a la casa y que las empresas muchas veces no lo trabajan o tienen muchos retos para mejorar esto con sus colaboradores. ¿Cómo se hace la división de teletrabajo en casa y los espacios de horario? Yo siento que es un trabajo de 2 vías y creo que ahí el reto, Carlos, porque definitivamente las empresas tienen que entender que estamos entrando en un entorno familiar, en la casa de la gente literal, y que cómo le explicas a un niño de 2 años que su papá está trabajando y no está en la casa para jugar. Y creo que esa empatía a nivel de empresas es una responsabilidad para las organizaciones, pero uno también en la constante preocupación de cumplir, de la responsabilidad, del trabajo, lo recomendable para mí es hacer horarios. O sea, cumplíamos un horario dentro de todo, o cumplíamos una cantidad de horas. No necesariamente tiene que ser de 8 a 5. Ahí va también en la parte de la empresa de encontrar esa dinámica que funcione para ambas partes. Si como compañía trabajamos por objetivos, a la empresa de verdad no le debería interesar si yo estoy trabajando de 2 a 5 o de 8 a 5 estoy disponible, sino que debería ver los resultados o los objetivos que logro. Entonces yo siempre es crear horarios y tener tu horario establecido. Si de pronto por el tema de pandemia, por el tema de los hijos, de la comunión en la casa, no puedo empezar a las 8 de la mañana, tengo que empezar a las 9 de la mañana, entonces tengo una conversa con mi jefe directo. Mira, definitivamente yo tengo esta situación en mi hogar y yo puedo cumplir más o menos en este horario de manera formal y el resto de mis objetivos los voy a ir cumpliendo en algún tiempo que yo dispongo, ¿no? Pero respetar horarios y respetar también espacios y momentos, ¿no? Y es desde 2 vías, es conversar mucho, a veces nos da miedo hablar con nuestros jefes directos por algún temor del trabajo, pero somos los responsables también de que la compañía sepa cómo nos sentimos y qué estamos viviendo dentro de nuestros hogares. Así que insisto que es algo de 2 vías, de crear ese horario y esos espacios para poder organizarte y saber en qué momento y cuándo vas a ir cumpliendo con estas asignaciones y objetivos. Nuevamente, gracias, Aileen, por esos tips de estos espacios, de la comunicación y la importancia de ella en medio de esta pandemia. Nos llega otra pregunta que dice, ¿qué le diría a la nueva juventud que están graduándose bajo este nuevo ámbito laboral virtual, que están escasos de experiencia? Primero que todo, que los admiro muchísimo, porque yo no me imagino haberme graduado virtual. De verdad, wow. Que los admiro y los felicito, porque creo que es un reto y un cambio y un ejemplo del cambio que han tenido que hacer de esta modalidad. Y definitivamente buscar espacios u oportunidades que realmente no necesiten experiencia. Y cada vez más las compañías están entendiendo que no es un tema de experiencia, que es un tema de actitud. Y actitud, no aptitud solamente, porque la aptitud la podemos formar a través de la experiencia, sino de la actitud y de esa disposición de lo que hablábamos, de esa curiosidad, de esa proactividad, de ese poder, esa habilidad con la informática, con los datos, con la parte de analizar la información y demostrar qué es lo que ustedes tienen como profesionales sin experiencia, pero desde su conocimiento y sus competencias aportar y agregar valor a esa organización. Vean el puesto, estudien, entienden qué necesita la compañía y hay una pregunta que si no se las hacen, respóndalas y es, ¿qué tú como profesional vas a agregar a esta organización si yo te contrato?
y respondan de la mejor manera. Yo voy a aportar una persona proactiva, una persona responsable, comunicativa. Miren algunas de las competencias que vimos y entiendan también, analícense y qué competencias son esas fortalezas suyas que van a aportar dentro de las organizaciones. Muy bien, excelente. Yo creo que en esa misma línea también nos llega una consulta y yo creo que también la respondes con todos estos elementos que compartiste. ¿Qué le diría a alguien que se está iniciando o que está iniciando su carrera y no tiene experiencia? Más que poder demostrar que efectivamente se puede tener experiencia en algún rubro o en alguna actividad previa para poder ejercer una posición, ¿cómo sustentar que yo sin experiencia también tengo oportunidad de agregar valor en una posición laboral? Al fin, toca ser creativo y a veces poner el ejemplo. Los invito a preguntarse o a reflexionar ustedes mismos cómo eran ustedes ante trabajos de equipo. Eran los que lideraban el grupo, eran los que presionaban al resto de los compañeros, de los que realmente cumplía y buscaba y se preocupaba por entregar. Entonces ahí hay señales de comportamientos que me dan indicios de esas competencias que yo tengo como profesional. Y esas son mis fortalezas. Aplican y vayan a entrevistas preparados con ese autoconocimiento de qué es lo que yo aporto como profesional, que lo pude haber vivido desde mi vida escolar y universitaria, y que hay indicios dentro de mis comportamientos y dentro de mi día a día, algo tan sencillo como que cómo estoy organizando las fiestas de mis amigos, o de mis amigas, o de mi familia. ¿Qué habilidades tengo para hablar en público? ¿Me es fácil? ¿No es fácil? Entonces, cuando vemos estas cosas cotidianas, ahí nos podemos dar cuenta de esos indicios. Y también existen algunos test en línea gratuitos y algunos a otros compañeros en el ámbito de recursos humanos que les gusta probar test con compañeros para tener un conocimiento de esas competencias, habilidades que también poseemos y que esas son esas fortalezas que yo aporto sin experiencia, más enfocada hacia mis actitudes que a la experiencia que puedo traer a una compañía. Bien, muy bien. La verdad que hemos recibido muchas preguntas, comentarios, algunos muy vinculados a este tema que hemos desarrollado contigo, con tu apoyo, con tu experiencia y tu conocimiento para poder esbozar nuestro punto de partida de este ciclo de conferencias, donde estamos justo facilitando esas herramientas para encontrar esas oportunidades en este nuevo mercado laboral. Como conclusión, Ailín, un mensaje que le puedas compartir a nuestros estudiantes, a nuestros graduados, a la población en general que está buscando esas oportunidades y ahora en este mercado que se ha redefinido, que plantea muchos retos y que también es diferente, ¿no? Así que te dejamos para que compartas ese mensaje y tus redes también para que las reiteres si gustas para que los demás te sigan. Gracias a la Universidad del Istmo y gracias Carlos y Ana por esta oportunidad. A mí me encanta, me apasiona, me gusta hablar de lo que me gusta hacer y de lo que me gusta también compartir y conversar con otras personas y compartir ese conocimiento que tengo, y si funciona en alguien dentro de la audiencia, me doy por bien servida. Así que muchas gracias de verdad. Bueno, yo estoy en Instagram como @AileenElis, estoy en LinkedIn como Ailín Benavides también, que es una de las redes que, bueno, por la parte profesional, por supuesto que más uso, y también por el Facebook de mi nombre, y las redes de RH Vital, @RH Vital Panamá, que también nos encuentran en Instagram. Como mensaje final, creo que me adelanté un poco en la parte de la respuesta anterior, pero yo diría enfocado a siempre hay que entender qué es lo que yo tengo como valor, como profesional. Yo los invito a ese autoconocimiento a nivel de su personalidad, de sus competencias, de eso que pueden aportar. Y en base a eso, crear, suena grande la palabra, pero crear estrategias para buscar trabajo. Crear estrategias para incorporarse en las empresas del futuro que, como decíamos, es hoy realmente. Porque esa ganancia que tengo de ese autoconocimiento y de saber en qué soy fuerte y en qué soy bueno y para qué soy buena, o qué necesito encontrar en mi equipo de trabajo para hacer ese complemento perfecto, es lo que va a permitir que yo como profesional logre mis objetivos y que al final aporte que la empresa donde me incorpore también logre los objetivos. Entonces, es a lo que yo invitaría y como mensaje final. Excelente, Ailín. Nuevamente,
Gracias Aileen por este espacio, gracias a RH Vital también por la oportunidad de tener su respaldo en el desarrollo de este ciclo de conferencias. Para mí, a modo personal, es una satisfacción poder siempre contar con profesionales que nos hemos encontrado también en nuestra formación en caminos similares. Estudiamos en la misma universidad en Chile y me sentí muy caracterizado por todo lo que comentaste de esos cambios culturales que muchas veces también forman parte de esa redefinición en el ámbito laboral. Como parte también de este proceso, le reiteramos a los participantes antes de finalizar que por favor nos ayuden a llenar la encuesta. Recuerden que este ciclo de conferencias tiene un postciclo en donde vamos a estar dando seguimiento a todos los aprendizajes que vamos a tener en estas 4 conferencias, así que no dejen de participar llenando su registro y asistencia de esta conferencia del día de hoy. Sin dudas ha sido una excelente conferencia, la compartida contigo hoy, Aileen, donde hemos potenciado nuestras oportunidades para seguir dinamizando nuestro crecimiento personal y profesional. Así es, Carlos. Hemos disfrutado de estas interesantes reflexiones que se han generado en este espacio hoy. Me uno a tus agradecimientos, Aileen, y a todos y cada uno de los asistentes a esta primera conferencia de nuestro ciclo. Los invitamos para que en la próxima conferencia se unan. Se titula Construye un currículo ganador, por Carlos Luis Bernal, gerente general de marketing y trade marketing de Manpower Group para Centroamérica y el Caribe, el próximo jueves 5 de agosto a las 2 de la tarde. Los esperamos y que tengan todos una excelente tarde. Gracias a todos. Buenas tardes.